Saludos amigas y amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. En esta entrega nos acompaña el destacado jurista dominicano Dr. José Antonio Columna. Con él conversaremos del interesante tema de las dilaciones en el proceso. También abordaremos el tema de las reformas del proceso civil en la República Dominicana a partir de este tema. Acompáñenos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Aprender a leer y escribir no solo le ayudará a abrir su mente al mundo, también abrirá el mundo para usted. La alfabetización permite ampliar los conocimientos, aumentar las oportunidades de conseguir empleo y mejorar su salario y su vida. Participe de otro gran cambio en nuestro país. Inscríbase en la alcaldía, la iglesia o cualquier institución de su localidad. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Saludos amigos de Principalmente. Gracias por mantener la fidelidad con este programa de orientación jurídica y fundamentalmente un programa educativo. Hoy principalmente tiene un programa de lujo porque contamos con la presencia de uno de los juristas más completos que tiene República Dominicana. Se trata del doctor José Antonio Columna, un abogado con una extensísima trayectoria profesional, de una vasta experiencia y sobre todo que ha litigado en casi todos los tribunales de la República Dominicana por alrededor de casi medio siglo, compadre. Así es, así es. Y también, principalmente, hoy uno de sus fundadores, que a veces se pierde, hoy está aquí con nosotros porque no podía ser de otra manera que nosotros teniendo el lujo de poder contar con la comparecencia de nuestro amigo José Antonio Columna, que como decía, compadre, es un abogado peso completo. ¿Y por qué yo digo que el doctor José Antonio Columna es un abogado peso completo? Porque José Antonio tiene la facilidad de discurrir en diferentes áreas del derecho con profundidad en materia civil, maneja el proceso civil de manera magistral, ha sido esa una de sus grandes especialidades, pero en el proceso penal también es un peso pesado y es difícil lograr esa combinación en el ejercicio profesional del derecho. Y José Antonio, que pudiéramos catalogarlo como una especie de sacerdote del derecho, porque ha tomado la carrera y sobre todo el ejercicio del derecho, que no es fácil, lo ha tomado como un sacerdocio. Le gusta el derecho, no lo hace por el sencillo hecho de producir monumentos económicos única y exclusivamente, no. Ejerce el derecho por vocación. Como hay médicos que se dedican a la medicina porque le gusta, porque es su vocación. Y así hay abogados que son abogados porque esa es su vocación. Y eso es el doctor y querido amigo José Antonio Columna. Ya lo conocemos por décadas. Conozco a José Antonio desde que me inicié en el ejercicio del derecho. Ya él, obviamente, siendo un abogado con una vasta experiencia, igual que el compadre Tony Delgado. De manera que hoy tendremos, los amigos de Principalmente tendrán la oportunidad de abrevar de los conocimientos de este gran abogado que es José Antonio Columna.
Gracias, José Antonio, por darnos la oportunidad. Gracias a ti por esas inmerecidas palabras. No, me quedé corto. Me quedé corto, compadre. Así es. Yo creo que José Antonio, tal como tú has dejado establecido, mi querido compadre Radamés Jiménez, es un verdadero maestro del derecho. Su oficina no solamente se ha destacado en el manejo de los litigios de altísimo perfil que este país ha tenido en las últimas décadas, sino que yo agregaría, también ha sido una escuela de formación de importantes abogados que ejercen con éxito en el día de hoy. Sí, hoy abogados que han pasado por la oficina de José Antonio son de primera línea en términos de profesionales cotizados en el ámbito del derecho. José Antonio. Pero todo eso, compadre, en medio de un admirable bajo perfil. Sí. Hay que destacar eso. Así es. Para nosotros fue, la verdad, que una odisea traer a José Antonio aquí. Creo que solo por el vínculo de amistad que nos une logramos traerlo. Porque la verdad que José Antonio, a pesar de ese vastísimo ejercicio profesional, siempre se ha manejado en un bajo perfil. Así es. Total. José Antonio, la evolución del derecho en República Dominicana, tú que has vivido, vamos a decir, las principales etapas. Primero, antes de que se produjera la primera ola de reforma del Poder Judicial. Y ahora, después de esta segunda ola de reforma y otras que están pendientes, tú has sido testigo de excepción en los tribunales, sobre todo en lo que tiene que ver con la lentitud y también con la celeridad con que se manejan los procesos, los diferentes procesos. ¿Qué tú entiendes, a tu parecer? Porque se habla desde tiempos inmemoriales de que una justicia tardía es una justicia denegada. Séneca. Exacto, Séneca. Entonces, tú con todo ese ejercicio profesional que ha vivido las diferentes etapas por las que han atravesado el sistema de justicia en República Dominicana, sobre todo en las diferentes materias que tú has ejercido, ¿cómo tú entiendes que el proceso, la celeridad y la tardanza del proceso influye en términos de lo que es la seguridad jurídica de un país? Bueno, de manera muy negativa. Lamentablemente, nosotros no hemos quedado rezagados totalmente en cuanto a celeridad se refiere. Fíjate, cuando hablamos de dilaciones, y el otro día yo estaba conversando con el magistrado, que siempre lo llamaré magistrado, ¿no? El magistrado Albuena, le decía que había dos tipos de dilaciones: las dilaciones debidas y las dilaciones indebidas. Son, tal como las cataloga este famoso jurista de Derecho Comparado, C.H. Van Rie, dilaciones debidas y dilaciones indebidas. Las dilaciones debidas son, vamos a decir, aquellas dilaciones que se precisan, o sea, por ejemplo, la necesidad de que haya ciertos plazos, la necesidad de evacuar una buena sentencia en abstracto, porque se mide en abstracto, pero aquellas dilaciones que son dilaciones, se podría decir, debidas, ¿no? Ahora, hay dilaciones que son indebidas, que son el retraso, por ejemplo, que se puede evitar. La dilación que se puede evitar, o sea, aunque tiene una dilación que es posible evitarla. Entonces, hay distintos métodos que se han naturalmente desarrollado. Ahora bien, también es preciso destacar la división que existe entre las cuestiones procesales y no procesales, que es lo que provoca la dilación. Por ejemplo, hay cuestiones no procesales que son, por ejemplo, la corrupción, las cuestiones administrativas, principalmente para que haya una voluntad política, etc. Y hay cuestiones que son las procesales netamente, que tienen que ver básicamente con la redacción de un buen código, o sea, y que tienen que ver con la etapa de la cognición, o sea, desde el momento en que se lanza la demanda hasta el momento en que tiene lugar la sentencia. Entonces, por ahí hay que empezar deslindando
esos asuntos para determinar bien el asunto de la celeridad, que se ha convertido en un asunto, un derecho subjetivo, un asunto fundamental en todo proceso, ¿no? Primero, lo que son las cuestiones procesales, las cuestiones no procesales, lo que son las dilaciones debidas, lo que son las dilaciones indebidas. ¿Cuál es una dilación indebida, por ejemplo? Una fase muerta. O sea, el tiempo que tú pierdes desde que tú lanzas la demanda hasta que tú fijas la audiencia. El tiempo que tarda, por ejemplo, el magistrado, desde que está la causa en estado hasta que dicta sentencia. Esas son dilaciones indebidas. O sea, las fases muertas, o sea, las dilaciones que son, como llama un libro, de las dilaciones innecesarias, vamos a decir. O sea, un retraso que se puede evitar. Naturalmente, contestando tu pregunta, ¿no? Aquí ha habido varios intentos, ¿no?, de hacer esas correcciones, desde las reformas, las famosas olas de reformas de Subero, y bueno, las primeras iniciativas las tomó el doctor Fernández, el presidente Fernández, en el año creo que 1998. 98. Conformando comisiones. Conformando la comisión, estuvo doña Margarita, estuvo Mariano Germán. Y Reinaldo Ramos. Y Reinaldo Ramos. Cruzeta. No, pero Cruzeta fue después. Integró después. No, integró después. Primero, ellos hicieron primero la penal. Ellos hicieron primero un código que seguía los lineamientos franceses, naturalmente. Y el nuevo Código Procesal Penal Civil francés aborda el asunto de las dilaciones procesales y tiene como norma una de las causas vamos a decir, de la promulgación, de la renovación, de la transformación en Francia, fue procurar la celeridad. Entonces, se asimilaron esos principios, vamos a decir, con ese código. Pero ese código fue presentado en el año 2000 al Congreso y quedó varado prácticamente. Luego vino otro código nuevo que por una comisión que formó el comisionado de la justicia en esa época, creo que actual juez de la Suprema Corte de Justicia, y esa comisión estuvo conformada por el magistrado Cruzeta, estuvo también conformada por el mismo magistrado Germán y por el magistrado Hermógenes. También estuvo Hermógenes Acosta. Entonces ellos hicieron un código en que era un código hasta cierto punto... O sea, un proyecto. un proyecto, un anteproyecto hicieron ellos, que seguía la línea del Código Iberoamericano, vamos a decir, ¿no? Y el Código del Uruguay, y lo combinaron un poco con el Código francés, ¿no? Ese código, hasta cierto punto, hacía énfasis en un juez activo y le hacía mucho énfasis en el asunto de la celeridad, y uno de los motivos principales fue combinar la celeridad con una buena decisión, ese código. Pues bien, ese código luego fue presentado en público y se discutió en un foro en la Universidad Madre y Maestra, tengo entendido, y se le dio muchísima publicidad, muchísimas cosas, y finalmente el código resultó modificado por los grupos de presión, mayormente representados por los abogados en ese entonces, ¿no? Y se hizo otro código en que se eliminó totalmente lo del juez activo, se eliminó totalmente el impulso procesal de oficio, se eliminaron una serie de circunstancias, una serie de cosas que eran modernas realmente, y resultó un código, vamos a decir, yo lo llamo claroscuro, indefinido, porque no tiene ninguna filosofía. El antiguo código, el anterior, era un código... O sea, la primera versión de la comisión. La primera versión, o sea, el segundo anteproyecto,
fue un código hasta cierto punto que carecía de una hilación objetiva legislativa. Carecía de hilación legislativa. Y yo no estaba de acuerdo, naturalmente, porque era superior al último proyecto en el sentido que tenía una filosofía jurídico-política. Este código, lamentablemente, el último proyecto, no sé qué pasó, producto de los mismos grupos de presión, carece de una filosofía jurídica y tiene unas mezclas extrañísimas. Yo no estoy de acuerdo para nada con el segundo proyecto, porque yo creo que el código nuestro, que data del 1806, no es propiamente un código procesal, no es un derecho procesal, sino es vamos a decir, un procedimiento, un conjunto de procedimientos. Y ahí es donde radica el problema, ¿no? Debido a la misma técnica francesa y una serie de cosas, ¿no? Que no veían el derecho procesal como una ciencia, sino como una técnica. Entonces, yo no estoy de acuerdo con él, porque precisamente lo que trata es de acortar los plazos. Y yo vi, por ejemplo, que la conciliación la tiene antes de iniciarse propiamente el procedimiento. Luego tiene lo que, para depurar, ¿no? Los incidentes, las decisiones y los incidentes. Luego tienen una etapa de instrucción, luego tiene el fondo, o sea que son prácticamente 4 audiencias. Entonces, en esas 4 fases pueden haber 4 apelaciones. Entonces, naturalmente, lo que se estaba buscando, que era la celeridad, para mí, en mi opinión personal, no se logró. Además de que todavía se ajusta la misma línea francesa. Digo, yo defiendo a rajatabla mi formación francesa, pero yo he cambiado con el tiempo, ¿no? Como dice un gran jurista, el pez del océano, hasta que no sale del océano, no conoce cuál es el sabor del agua salada. Entonces, yo en ese sentido he cambiado con los años, he vuelto quizás a mi época de estudiante, en el ciclo de la vida, ¿entiendes? Y yo tengo otras ideas sobre el derecho. Yo creo, por ejemplo, que es la línea que permanece en ese segundo anteproyecto. Ellos dicen, por ejemplo, hablan del colador, por ejemplo, del colador de esa segunda audiencia sobre los medios de inadmisión, las excepciones, una serie de cosas, pero no se atreven a mencionar que es una audiencia preliminar, y tratan de hacer una audiencia preliminar, pero no es una audiencia preliminar, ¿entiendes? Porque no quieren introducirla al público como una audiencia preliminar, ¿no? Como lo que es realmente, ¿no? Pero entonces no es una audiencia preliminar. ¿Por qué? Porque en la audiencia preliminar, precisamente, la conciliación es lo que está de primero. Y entonces ellos lo tienen antes del inicio del proceso. Antes del inicio del proceso. Como una etapa prejudicial. Como una etapa prejudicial al proceso. Que lo que hace es que retrasa más el proceso, y no tienen incluso el término, el término de duración de esa audiencia preliminar no está determinado. Y igualmente muchísimos términos y muchísimos plazos y muchísimas cosas. Entonces, yo pienso que simplemente lo que se debe hacer, en vez de tener esas 4 etapas que se diferencian claramente en ese código, lo que se debe haber sido es simplemente eliminar la constitución de abogado incluso, y simplemente lanzar la demanda a la persona, y la persona en un plazo determinado comparece con todos los documentos, comparece ante el juez, ¿no? En una especie de audiencia, vamos a decir, preliminar, y la otra parte en determinado plazo contesta las excepciones, los medios de inadmisión y todo. Y si el juez le ve méritos al asunto,
O sea, no hay ninguna excepción de competencia, no hay ninguna excepción de nulidad, no hay ninguna recusación, no hay nada en absoluto y sin poderse apelar, porque este código establece, ¿me entiendes? Y también todos los códigos, ¿no? Establecen el principio, aunque se ha eliminado el principio de la eventualidad, al hacer, por ejemplo, las excepciones que se conocen de manera simultánea, ¿me entiendes? Establecen que los medios de inadmisión pueden ser, por ejemplo, apelados en cualquier momento y las excepciones de constitucionalidad también se pueden apelar en cualquier momento. O sea, y eso va a ser una retranca. Pero con carácter suspensivo. El mismo procedimiento, sí, con carácter suspensivo. Y eso va a ser una retranca para el mismo procedimiento. Y puede eternizar el proceso. Puede eternizar el proceso. Entonces, lo que yo sugiero es que simplemente haya esa especie de audiencia preliminar. Inmediatamente se encuentra mérito, el juez fija la audiencia de fondo. Pero esa audiencia preliminar es depuradora, preparadora, ¿no? Para el juicio de fondo. Entonces se va al juicio de fondo, al debate oral. Lo que es normalmente, lo que está sucediendo en los países que tienen el sistema austroalemán, ¿no? El sistema austroalemán que le ha dado beneficios a ellos, porque ha sido copiado, por ejemplo, esa audiencia preliminar ha sido copiado con éxito por España, por Portugal, por Brasil, con el famoso despacho saneador, ¿no? Lo mismo que en Portugal en 1923. Ha sido, bueno, la cogió el Código Iberoamericano, ¿no? Y en Brasil este famoso jurista Barrios ha dicho que es el mayor descubrimiento o de mayor trascendencia en materia procesal civil, la audiencia preliminar, en materia civil. Sabe que en materia penal es una audiencia preliminar, pero es una copia de la audiencia preliminar de materia civil. Sí. José Antonio, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa. Sí, y en el próximo segmento vamos a seguir abordando este aspecto muy importante y otros de sumo interés. Seguimos, amigos, en Principalmente. Hoy con la presencia de nuestro distinguido amigo y gran abogado dominicano, José Antonio Columna. José Antonio, tú explicabas la diferencia que hay en este anteproyecto de Código Procesal Civil, que de una u otra manera la intención es legislar tendente a superar el antiguo vigente Código Procesal Civil dominicano que data de 1806, pero que en todo el tiempo que tiene en vigencia ha sufrido algunas modificaciones. Yo diría que la más trascendente, José Antonio, fueron las que se produjeron en 1978 con la Ley 834. Para aquella época creo que fue impulsada por ese jurista dominicano que fue consultor jurídico de la presidencia en los gobiernos del doctor Balaguer, el doctor Polibio Díaz, pero que también hubo un amigo nuestro de todos nosotros que participó de una u otra manera protagónicamente en esas modificaciones, que lo es el ex magistrado, vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, ex vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, Rafael Luciano Pichardo, que trabajó conjuntamente con Polibio Díaz todo ese proyecto. Pero a partir de ese... En la adecuación de las reformas francesas al momento. ¿No? Exacto, en la adecuación, que fueron las reformas francesas que produjeron en aquella época. Pero a partir de ahí, realmente ha habido una especie de... Se ha congelado esa norma procesal civil. No se han producido cambios, si se pudiera considerar trascendente, a no ser esta tentativa que tú estás mencionando, que todavía no se ha concretizado
no se ha materializado y que, como tú dices, presentas determinadas falencias, acorde con lo que sería el Código Procesal Civil, vamos a decir, modélico iberoamericano. Los periplos de esos anteproyectos, esas modificaciones, tienen muchos grupos de presión, lamentablemente. Es cierto, porque es un juego de intereses. Porque es un juego de intereses. Y hay un profesor nuestro también. La tendencia francesa, luego la renuncia cuando se deja la tendencia francesa de doña Margarita, la difunta, paz descanse, y de Reinaldo. La renuncia de Reinaldo. La renuncia de Reinaldo, sí, correcto. Después la adopción de esta comisión de facto, que yo llamo de facto, no despectivamente, pero de facto porque no fue producto de ningún decreto, ni mucho menos. Pero no tenía una investidura como la anterior. Una investidura, y luego, con motivo de la presión de los abogados, como con el asunto del foro que hubo en la Universidad Matriz Maestra, la variación, ¿no?, para poner más suave el código y olvidarse de la tendencia iberoamericana. Yo digo, a mí no me gustaba ese código, yo digo, ¿no? Pero todavía me gusta menos este. José Antonio. Lamentablemente es así. Yo he sido drástico en eso. Con lo que tú referías de la Ley 834, el problema de la Ley 834 y la reforma que ha habido con la Ley 834 es que lamentablemente yo diría que nosotros, y me incluyo, no hemos comprendido el valor de la Ley 834, que es el producto de las modificaciones que hubo en Francia en el año 1972 y que trató de eliminar incluso el principio de la eventualidad. El principio de la eventualidad con la simultaneidad de en cuanto se refiere a las excepciones, de presentarlas simultáneamente, no como dicen, en orden de batalla, como si fuera una guerra de guerrilla. Primero la excepción de fianza, luego la excepción de competencia, luego la excepción de nulidad, luego un medio de inadmisión. No, nada de eso. Entonces, la razón de ser de eso fue que se presentaran inmediatamente todas a la vez y que la excepción, el asunto de la comunicación de piezas dejara de ser, propiamente dicho, una excepción para convertirla en demanda. De esa manera, podíamos en cualquier momento del proceso pedir una demanda, porque no se entiende, por ejemplo, y esas son una de las causas del problema aquí de las dilaciones procesales, que el artículo 65, por ejemplo, del Código Procesal Civil, menciona que debe de darse con la demanda la copia de los documentos, pero no hay una sanción efectiva, ¿no? Simplemente dice que solamente no se regulará en las costas del procedimiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se hace una comunicación de pieza, uno va al tribunal y se encuentra con que el demandante es el mismo que pide comunicación de pieza, o el demandado pide comunicación de pieza, habiéndosele dado comunicación de pieza. En todo caso, comunicación de pieza de conformidad con la ley 49, con el artículo 49 y siguiente, es cuando yo retengo una pieza. Entonces, yo no cumplo con el artículo 65 y, por ejemplo, en la ley de costas y honorarios, eso pasa a esa audiencia. Yo no soy culpable de esa dilación, pero no se condena a la otra parte en costa. O sea, es una permisividad, es una práctica viciosa totalmente. Entonces, el asunto... Es decir, que los jueces han permitido que las famosas peticiones de comunicación de documentos operen como un mecanismo de dilación del proceso, en menosprecio de lo que la ley predica. De lo que la ley prevé. Y de las reformas 78. Porque solamente la comunicación de piezas procede cuando una parte retiene una pieza. Entonces, bueno, si yo soy parte demandante, tú me estás reteniendo una pieza, yo puedo pedirte la comunicación de pieza. O si no, si la parte demandada, por ejemplo, ve que yo no le he provisto una pieza, pues puede pedir la comunicación de pieza, pero esa pieza específica. No simplemente una comunicación de piezas al principio de toda demanda. Porque es de suponer, José Antonio, que si yo demando
conjuntamente con mi demanda, el depósito de demanda, debo depositar todas las El piezas. código lo prevé. Eso debería ser una el causa código- también. Y no aparecerme con la demanda y después pedir Sí. y que comunicación de Entonces, documento y después una entonces- prófuga de Exacto. comunicación de documento. Ese es peor todavía. Sí, entonces, fíjate, eso es un procedimiento, la comunicación de piezas. Pero luego viene otro procedimiento, que es el procedimiento de instrucción del perito, de que si es otro procedimiento. Y si tú tienes un problema con la prueba literal o con X prueba, ya es otro procedimiento. Y así, hay varios procedimientos que van obstaculizando La celeridad. la celeridad. Entonces, ¿qué pasa? En lo que yo propongo, ¿no?, que es la audiencia preliminar real y efectiva, tú puedes eliminar todo eso. ¿Por qué? Porque la persona hace su demanda y está obligada a presentar todas sus piezas, y la parte demandada, todas las objeciones que tiene, todas las observaciones sobre esa demanda, que son preliminares, ¿no?, la puede presentar inmediatamente. Y ahí entonces el juez lo examina todo, inmediatamente fija al fondo. Si es que la demanda progresa. Si es que la Porque demanda también progresa. va a ser una etapa para discutir los Exactamente, presupuestos procesales y todas Mira, las cuestiones que tienen que ver con ese tema. procedimiento, yo creo que la ciudad del mundo, donde se considera que los procesos son más rápidos, es Stuttgart, una ciudad alemana. Después del Tribunal de Aguas de Valencia, que es el más rápido del mundo, Stuttgart, que los procesos duran máximo 2 meses. Un proceso. Una maravilla. Un proceso civil dura 2 meses. Y casi, déjame decirte algo, en los países, por ejemplo, en Austria, Alemania, los procesos duran, yo diría que máximo 6 meses, un proceso. En esos países, máximo 6 meses. En esos países. Ahora bien, naturalmente allá no hay las causas no procesales de que nosotros habíamos hablado, de las dilaciones de corrupción, de causas administrativas, una serie de causas, ¿tú me entiendes? Es una justicia con recursos. Es una justicia con recursos, porque Sí. lo principal para evitar las dilaciones es el dinero y la voluntad política. Sin eso no hay absolutamente Ok. nada. A veces, Nada. ahora que tú mencionas eso, José Y Antonio, déjame decirte, perdón, el tribunal, para que tú veas si eso es verdad, que el tribunal de Estrasburgo, yo estuve leyendo en el periódico El País hace un par de años, un artículo donde hablaba de que en el tribunal de Estrasburgo, en el año 2011, había un atasco de aproximadamente 140.000 casos. 140.000 casos, y tiene un colador donde declaran inadmisible el 90% de los casos. ¿Por qué? Porque atiende una población, por ejemplo, de la Comunidad Europea, de 800 millones, y son 47 países los miembros. O sea, necesariamente o aumentan el presupuesto, o el tribunal va a sucumbir. Va a colapsar. Va a colapsar. Pues son un atasco de 140.000 casos. wow. Entonces, ese mismo tribunal ha establecido cuáles son las causas, por ejemplo, de las dilaciones, lo que ellos llaman, interpretando el artículo... ¿Te refieres a la Corte Europea de Derechos Humanos? Sí, sí. No, el de Estrasburgo. No, el de Estrasburgo es diferente. Es diferente. El tribunal de la Comisión Europea es diferente al creado en el año como consecuencia de la Convención de los Derechos Humanos y Fundamentales, ¿no?, europeo de 1950, que fue lo que creó el Tribunal de Estrasburgo. De Estrasburgo. Es totalmente diferente, Sí. que tiene 47 estados, excepto Bielorrusia y Kazajistán, ¿no? Entonces, ese tribunal es el que tiene el atasco, pero no puede suplir para 800 millones de habitantes un tribunal con el presupuesto que tiene actualmente. O sea que va a sucumbir. Ese es un ejemplo claro de que sin recursos, sin la combinación de un buen código y voluntad política con recursos, ¿no? Voluntad política involucra la corrupción administrativa y una serie de cosas, ¿entiendes? No se logra nada. En Uruguay, por ejemplo, que se pone como ejemplo de Latinoamérica, de Iberoamérica, el Código Procesal uruguayo, hay inversión tanto en recursos económicos
humano y la modificación que hubo. O sea que no importa incluso a veces, quizás lo menos importante son las reglas de procedimiento. Lo más importante es la voluntad política y los recursos, antes que nada, porque por ejemplo en Francia, donde existe un sistema muy francés, vamos a decir, pero muy encerrado, hasta cierto punto formalista, ellos llevan a cabo sus procesos, hay acusaciones en cuanto a la dilación y han avanzado, ¿entiendes? Porque antiguamente, y eso fue de las razones, a partir del año 60 y pico, bueno, las reformas comenzaron en el 45, ¿no? Las razones de la celeridad, porque se acusaba mucho al sistema francés de ser demasiado lento, demasiado oneroso, muy apegado a las formas, ¿no? El derecho francés es bellísimo, pero ha sufrido muchas sátiras, principalmente de Honoré Daumier, ¿no? Que ha sufrido una cantidad de sátiras tremendas precisamente por la pasividad del juez. Con las famosas caricaturas. Y la corrupción que había incluso en Francia. No, y obviamente que... Pero se ha superado y es un ejemplo de lo que es una magnífica justicia burguesa. El nuevo Código Procesal Civil francés. Un ejemplo de dilación legislativa tremenda. Una pregunta que quizás viene muy al cuento en relación a lo que estamos conversando. Hay un ingrediente que quizás no existe en Europa, que son países de bienestar y que sí pasa entre nosotros. Hay también entre nosotros una filosofía distinta de cara a los procesos. Los procesos para los abogados, para los que intervienen, también digamos que ese proceso cognoscitivo de resolver el fondo pasa a ser secundario. Y los abogados en muchos casos lo que quieren es buscar una vía alterna para resolver un proceso que quizás no se puede resolver adjudicando respecto del fondo de la demanda. Y eso genera quizás que prefieran una justicia que vaya más lenta, que le dé mayores oportunidades, que le permita, digamos, al deudor mayores giros para ver cómo resuelve su vida en el camino. No sé qué usted piense de eso, doctor. Sí, bueno, precisamente una de las causas de mayores dilaciones, lamentablemente, ¿no? Es a causa de los abogados de los casos. Lamentablemente esa es de las causas de mayores dilaciones. Incluso en el anteproyecto se establecía, tengo entendido, en el segundo anteproyecto una sanción para los abogados que maliciosamente retardaran los casos, y eso fue eliminado. Lo mismo que en Francia, ¿no? La parte son las culpables de las dilaciones, pero no los abogados. Es más, a los abogados se protege tanto que incluso en los sistemas austrohúngaros, por ejemplo, el artículo 48 y 49 del Código de la Ordenanza Procesal Civil Austríaca de 1895 prevía la multa para los abogados en casos de dilaciones maliciosas o cualquier cosa, por ejemplo, comunicación de documentos sobreabundantes, una serie de cosas. Prevía multa para los abogados y multa también para los jueces. Y con las nuevas reformas, eso fue totalmente modificado. La nueva reforma del nuevo código, incluso también, la audiencia preliminar, que se me ha olvidado decir, fue modificada en Austria, tanto en el año 87 como el 2000, si mal no recuerdo, para hacerla facultativa, y ya no propiamente es una audiencia preliminar, sino una especie de instrucción en una sola audiencia en que se conoce tanto la instrucción como el fondo. José Antonio, eso quiere decir que esos abogados que se especializaban en ser incidentalistas, vamos a suponer el caso de un famoso Duarte Pepín, que era un abogado que su especialidad era incidentar los procesos, según lo que nos cuentan, yo no sé, yo creo que tú lo conociste, y que esa era su principal gloria. Y él decía que un proceso iba a terminar en 10 años y él lo llevaba 10 años.
y lo lograba, ¿no? Eso es lo que tengo entendido. Y finalmente no se sabe si ganaba o no ganaba y nadie ganaba. El proceso. A veces no ganar es ganar. Sí, sí. Sí, ese es una visión naturalmente hipertrofiada, ¿no? del derecho, que yo, a pesar de una famita, vamos a decir, ¿no? que tiene uno de incidentalista, que yo no realmente no comulgo con eso, porque yo creo en otro tipo realmente de derecho. Yo con el tiempo yo dije ahorita, uno cambia, uno ha vuelto a sus ideas de estudiante en el ciclo de la vida, ¿no? Y yo prefiero más la idea de una justicia sustantiva que una justicia aparente. Sí. Es esa justicia basada en el trámite. Una justicia, vamos a decir, de un procedimiento de abogado. No es un procedimiento realmente justo y ético. Eso es lo que yo creo. Por eso yo pienso, José Antonio, que precisamente esa maraña procesal que envuelve determinados intereses, muchos, por ejemplo, personas que contratan o que llegan a negociaciones, prefieren en los contratos o a los acuerdos a que arriban poner una cláusula arbitral, porque prefieren que cualquier diferendo que se vaya o se produzca en el curso de la negociación o en el curso de la ejecución del contrato, prefieren que sea una cámara arbitral o un arbitraje que lo decida. Eso es muy complicado, lo del abogado. Hay países que han adoptado tarifas planas, vamos a decir, ¿no? Otros como nosotros tenemos la libertad de unas tarifas y la libertad de hacer un quota litis, ¿no? Eso es muy complicado, incluso la misma función del abogado, porque una vez se da la pregunta, bueno, ¿qué es lo que yo soy? O un auxiliar, ¿a quién yo me debo? ¿A la justicia o a mi cliente? ¿No? Entonces, pero la ley dice que uno es auxiliar de la justicia, entonces uno debe primero, antes que nada, debe ser auxiliar de la justicia. Lo que pasa es que siendo auxiliar de la justicia se le es desleal al cliente. Se le es desleal al cliente. Son intereses contrapuestos. Pero son intereses, ¿no? que tiene uno. Y naturalmente, uno estudió esta profesión, vamos a decir, para vivir de ella y sobrevivir con ella, ¿no? Antes el Ministerio de Abogados no era ni siquiera remunerado. A partir precisamente de Justiniano fue cuando se hizo la primera, se permitió la remuneración y se conoció el quota litis del abogado. Sí, interesantísimo. Vamos a aprovechar para hacer una breve pausa. ¿Cómo no? Y en el próximo segmento seguimos abordando este y otros temas de sumo interés. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Aprender a leer y escribir no solo le ayudará a abrir su mente al mundo, también abrirá el mundo para usted. La alfabetización permite ampliar los conocimientos, aumentar las oportunidades de conseguir empleo y mejorar su salario y su vida. Participe de otro gran cambio en nuestro país. Inscríbase en la alcaldía, la iglesia o cualquier institución de su localidad. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho.
José Antonio, mucha gente que nos escucha no es abogado, no tiene la formación ni el entrenamiento que tenemos nosotros para comprender todas estas cosas procesales tan complejas. El usuario lo que quiere es una solución. La gente que tiene un litigio se ve con frecuencia sometida a el desamparo de no saber cuándo un caso puede terminar. Hemos tenido, como ponía de ejemplo el doctor Radamés Jiménez, la reforma de 1978, que en sus inicios logró cierto impulso del proceso. Ya ha pasado tiempo suficiente. Estamos de nuevo enfrentados a la posibilidad de una posible reforma del procedimiento civil. Ahora yo me pregunto lo siguiente. De lo que tú estás explicando se desprende que al margen de lo que pueda resultar de esa iniciativa de reforma, el problema fundamental de la justicia es de dinero y de voluntad política. Esa es tu visión. Al final, poco importa lo que esa reforma pueda decir, o es necesario que haya determinadas líneas fundamentales para lograr una justicia que marche más aprisa. Bueno, voluntad política implica capacitación, medidas anticorruptivas, administración, buena administración, y una serie de medidas, ¿no?, que son extraprocesales, vamos a decir, independientemente de un buen código, ¿no? Un buen código es un elemento. Es un elemento más, ¿no? Es un elemento más. Puede establecer, por ejemplo, el término del proceso para... Por cierto, yo no estoy de acuerdo con la extinción del proceso. Yo sí estoy de acuerdo con que el proceso tenga un límite, por ejemplo, de 3 años. Que fue iniciado, estamos hablando de la ley Petrorum, no recuerdo exactamente, por el mismo Justiniano, que fue quien estableció en los procesos un máximo de 3 años. Ahora, yo sí estoy de acuerdo en que haya un plazo, ¿no?, de vencimiento, pero no con la extinción del proceso, sino con una multa al magistrado, ¿no? Una multa o simplemente vamos a decir, la exclusión de la carrera administrativa del magistrado, que no falle en los 3 años. ¿Por qué? Porque muchas veces las partes, los litigantes, corren con ese asunto de la extinción de un proceso penal sin tener ninguna culpa de nada, ¿no? Y muchas veces se pasan los procesos. Yo conozco procesos que tienen 20 años y de incidentes, y entonces los jueces siempre tienen una excusa para decir, no, este proceso no puede ser extinguido, no puede ser tal. Entonces lo fundamental es prever una multa al magistrado o simplemente el extrañamiento de la carrera administrativa judicial. Ciertamente. No la extinción, que es, por ejemplo, una pena a las partes. Pero si tú... Hay un detalle, me disculpa, Tony. Al lado de lo que hemos hablado ya del proceso civil está el otro ejemplo, digamos, la otra cara, que es el proceso penal, en donde hay una delimitación muy clara y específica del proceso. Sí, sobre los 3 años. Sí, tiene que ver mucho con una concepción del tiempo en el proceso, tiene que ver mucho con, digamos, con una visión nueva de lo que es, digamos, el tiempo que debe agotarse en un proceso. Es mirando el proceso también al mismo tiempo como algo que contiene un derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, que es lo que se ha venido diciendo desde Europa, incluso hasta América. Sí. O sea, digamos que las cortes, la europea y la interamericana, han ido dialogando sobre este tema y toda la doctrina que se ha erigido viene sobre la base de este crecimiento jurisprudencial, que es lo que ha cogido de alguna manera nuestro Código Procesal Penal. Así es. Entonces, ahora en la Constitución, que también está ese derecho a tener una justicia dentro de un plazo razonable, nos trae el proceso como un derecho de las partes, en el proceso penal sobre todo como un derecho de quien está, subjetivo, no objetivo, de quien está recibiendo el peso del proceso, que en este caso es el que está siendo perseguido penalmente. Entonces, si se trata de un derecho, ¿cómo se hace operativo este derecho
si el agotamiento del plazo no resuelve nada en relación a la violación del derecho. ¿Qué es lo que pasa en la materia penal? Que hay un plazo máximo, por ejemplo, para cada cosa. Un plazo máximo para la prisión preventiva, un plazo máximo para el agotamiento de la etapa preparatoria, según el tipo de medida que se utilice, y también un plazo máximo para agotar el proceso completo. Pero el marco en el que se inscribe todo esto tiene que ver más con el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. Entonces, ¿cómo conciliar este tema del plazo, el del derecho a una justicia rápida como derecho fundamental y subjetivo del que está sometido a proceso, de cara a los intereses que pueden ser distintos en el proceso? La intervención de los jueces, ese tipo de cuestiones que usted ha venido explicando. Bueno, fíjate, el asunto del plazo razonable, que fue lo que determinó la Corte de Estrasburgo cuando hizo su análisis en una sentencia famosa, ¿no? Que dijo que es lo que el tiempo que tenía que durar un proceso normal señaló que tenían que ser 2 años, proceso normal, 2 años. Entonces, dijo las razones en concreto de que podían ser del plazo razonable, ¿no? Dijo, el proceso tiene que estar, se debe tomar en consideración tal y tal cosa, tal y tal cosa, tal y tal cosa, para establecer el plazo razonable que debe durar cada caso. O sea, verlo de manera individual, su complejidad, la litigiosidad, etc. Bueno, entonces, el asunto, ese asunto del plazo razonable tuvo como consecuencia, concomitantemente con eso, la intromisión de lo que se llama el debido proceso de ley y la tutela efectiva, que a su vez ha traído otra cosa, que es el abuso de esas herramientas procesales, ¿no? Entonces, es una cuestión muy compleja eso de los 3 años. Por eso yo he dicho, bueno, es verdad, el plazo razonable debe ser un plazo de 3 años, pero no debe ser la extinción, sino poner como una espada de Damocles ante el magistrado, decir, bueno, si usted a los 3 años no ha fallado, usted va a ser extrañado del cargo, usted va a ser sujeto de una multa grande, usted va a ser despedido, etcétera, pero no la extinción propiamente del proceso. O sea, es una manera como de observar, vamos a decir, el plazo razonable, de observar ese derecho que tiene la parte subjetiva ahora mismo de la celeridad del proceso, porque es un derecho. O sea, si no hay justicia, una justicia dentro de 20 años no hay justicia, ¿no? Entonces, pero eso podría ser una solución de los 3 años. ¿Por qué? Porque al cabo de los 3 años usted tiene un proceso extinguido, a lo mejor, pero yo voy a perder mis derechos por el tiempo. A los 3 años yo pierdo todos mis derechos. Yo no he sido el culpable de eso. El culpable ha sido la propia administración de justicia. El sistema. Entonces vamos a ponerle una espada de Damocles a los actores, a los del sistema. Tú propones sanciones para los jueces que no fallan. Sanciones para los jueces que no fallan. No sanciones para las partes que sean víctimas de las violaciones. Exactamente. A veces por la morosidad de los jueces. Por la morosidad de los jueces, por la incapacidad. Lamentablemente es así. Bueno, la verdad es que con José Antonio necesitamos 2 horas mínimo para poder desarrollar todo, sobre todo este aspecto tan importante del proceso civil, y que a nosotros los abogados y sobre todo a los clientes les es tan familiar, en el sentido de que una dilación, como decíamos en principio, una justicia tardía se considera justicia denegada. Y en los procesos, sobre todo en los procesos civiles comerciales que envuelven grandes intereses, se dan este tipo de situación. José Antonio, para nosotros principalmente, Pedro, compadre Tony, Ramón, Olivo, la verdad que ha sido un gran honor tenerte, pero... No, yo doy las gracias por haberme llamado a este programa tan prestigioso. Nos quedan inconclusos y nos quedan muchísimos temas que tú, yo sé que abordas magistralmente, y te estamos emplazando formalmente para que en una próxima oportunidad vengamos aquí nueva vez a discutir y que el público televidente principalmente, que es muy vasto, compuesto por abogados, estudiantes de derecho, pero también por la gran ciudadanía,
la gran ciudadanía es el gran público principalmente, que tenga la oportunidad de escuchar un abogado del calibre de José Antonio Columna, nuestro gran amigo. Gracias, José Antonio. Sobre todo, perdón, ideas totalmente extrañas como la eliminación de la constitución de abogados, eliminación de la sanción de la extinción penal y una serie de cosas. Excelente, que son temas que dan para mucho tiempo. Abre un debate. Así es. Bien, muchas gracias los amigos principalmente. Será en una próxima oportunidad que estaremos con ustedes.